Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde hablamos de distintos temas que pasan en el mundo. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la era de Acuario, de lo que está pasando. Ustedes saben que ya entramos en la era de Acuario y yo estuve hablando con muchos astrólogos, estuve hablando con muchos psíquicos, estuve hablando con determinadas personas donde todos dicen, y muchos dicen, que en la era de Acuario viene todo lo bueno, lo maravilloso. En la era de Acuario se iban a terminar las guerras, las enfermedades. Ya estábamos en la quinta dimensión. Ya entramos en la quinta dimensión y todo iba a mejorar. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien se equivocó, pero no es una persona sola, son muchos. Con las personas que hablé, y podrán haber leído todas las noticias ustedes también, son muchas las personas que hablan de la quinta dimensión, hablan de la era de Acuario. ¿Todos se equivocaron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no llego a comprender y me encantaría que alguien me lo explique. Ustedes ven que tenemos guerra, está por haber otra guerra, pandemia, inflación en muchísimos países impensados, porque bueno, en Sudamérica que haya inflación en algunos países, ok, pero en Estados Unidos, inflación, que es increíble. Guerras, asesinatos, matanzas, la gente agarra una pistola y dispara y mata, no sé, 10 personas, 20 personas. En distintos lugares hay muertos todos los días, violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué se equivocaron? Porque realmente yo cuando hablaba con determinadas personas sobre la era de Acuario, dije, bueno, bien, estamos mal, pero vamos con una luz en el camino, vamos mejor. En algún momento esto se termina y empieza lo bueno, vamos a notar el cambio. Pero realmente el cambio no se nota, o el cambio está cada vez peor. El cambio fue para atrás. Inundaciones también, tempestades, de todo. Está pasando de todo y en todo el mundo. Entonces, uno se pone a pensar en qué se equivoca el ser humano, en qué nos equivocamos todos. Yo creo, y siempre creí que en la era de Acuario las cosas mejoraban, y no conozco nada de signos, pero por lo que hablé y estaba convencida. También en la quinta dimensión. Pero ustedes saben que en la quinta dimensión todos tenemos que, digamos que nos elevamos a la quinta dimensión, los que tengamos un concepto de vida más espiritual. Pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo lo único que puedo decirles es que el maestro Mokichi Okada, el maestro filósofo japonés, habla de que la única manera de ser feliz es hacer felices a los demás. En las enseñanzas, habla de la corrupción de los políticos y que los políticos tendrían que dejar los intereses de lado para priorizar los intereses del pueblo, cosa que los políticos no hacen. Habla de enseñanzas simples de la vida diaria, de la vida cotidiana, que nos hacen ser una mejor persona. Y habla de la creación de la verdadera civilización. La verdadera civilización es la civilización donde la enfermedad, el conflicto, la miseria no tenga lugar. ¿Por qué? Porque la verdadera civilización son hombres y mujeres del presente, pero libre de esos males, que tengan bondad y cortesía, que no cuesta dinero, que pidan por favor, den las gracias, que respeten al prójimo, que no hagan daño. Esa es la verdadera civilización. Yo todos los días cuando me levanto pienso y cómo ser una mejor persona. Muchas veces, siguiendo las enseñanzas del maestro Mokichi Okada, él dice en sus enseñanzas que
Él se preocupaba primero por todos los integrantes de la casa, por cada uno de la familia, por sus colaboradores. Y si una de esas personas tenía algún problema, bastaba con que una persona tuviera el problema para que él se sintiera afligido y trataba de solucionarlo. Yo creo que esa es la manera, simple. No podemos buscar en las grandes cosas. Tenemos que buscar en el día a día, en lo cotidiano, en ser mejores día a día, en ayudarnos, en ayudar al prójimo, en respetar a las autoridades, respetar al gobierno, a la policía, porque para eso están. Aunque no nos gusten, cuando uno llega al momento de elegir, elige con los votos, no con la violencia. Creo que últimamente la gente responde con violencia. Y la violencia solamente genera más violencia. Si no paramos un poco todos y no ponemos un stop y decimos, bueno, a partir de ahora necesitamos un poco de dulzura, un poco de amor. ¿Qué pasó con el amor? ¿Dónde quedaron esos sentimientos? Tuvimos tanto tiempo de pandemia, de estar encerrados, de no comunicarnos, de estar alejados, de no abrazarnos. Necesitamos volver a eso, a abrazarnos, al contacto. Necesitamos volver a sentir y volver a escuchar lo que siente el otro, lo que le pasa al otro. Necesitamos tener un poco más de contacto con la realidad, porque si no, el planeta se destruye, todo se destruye, si no, no tiene sentido nada. Entonces, tratemos de cada día tener un poquito más de contacto con la realidad. Los de arriba, los del medio, los de abajo, todos. Sin violencia, por favor. Paz en nuestros corazones. Los quiero mucho. Esto es todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Este besito es para ustedes.